La selva amazónica, los cazadores silenciosos del mundo misterioso. En el corazón de la selva sudamericana, la selva amazónica se extiende como un mar infinito de árboles, donde el tiempo parece haberse detenido y la vida se rige por las leyes más estrictas de la naturaleza. En ese mundo, no son los tigres, los leones o los cocodrilos quienes dominan, sino una criatura silenciosa, invisible, pero con un poder letal, la anaconda, una serpiente gigante conocida como el fantasma del pantano. Entre ellas destaca una hembra a la que los indígenas llaman con un nombre que inspira temor, aruana. La estación seca llega lenta pero implacable, el agua se retira de los pantanos, dejando charcos de lodo espeso y el hedor de los peces muertos. Pero para Aruana, este no es solo un momento de escasez, sino la señal que anuncia una etapa sagrada, ha llegado la temporada de apareamiento. El instinto ancestral se despierta y la impulsa a abandonar su territorio familiar para emprender un peligroso viaje a través de tierras llenas de peligros, en busca del lugar donde se reúnen los machos, un lugar donde aún queda agua, húmedo y con un ligero olor a feromonas en el aire. Aruana se desliza silenciosamente en la oscuridad, se esconde entre los matorrales, atraviesa hormigueros y evita la mirada de los jaguares que acechan. Pero su mayor enemigo en este momento son sus congéneres, otras hembras que también están en celo y machos belicosos dispuestos a lanzarse a combates no para matar, sino para disputarse el derecho a aparearse. Una mañana brumosa, Aruana llegó a un gran pantano, donde más de una decena de machos habían olido su rastro. Se formó una enorme bola de serpientes, sus cuerpos se entrelazaban formando un bloque gigante que se movía lentamente, resbaladizo y aterrador. Durante horas, incluso días, Aruana permaneció en el centro de esa lucha húmeda, eligiendo a su pareja en un torbellino de instinto. Para Aruana, no se trata solo de un momento biológico, sino del comienzo de otra etapa de su vida, el embarazo, la reproducción y la protección de su especie en un entorno natural que nunca cede. Tras muchas horas de lucha en el espeso barro del apareamiento, Aruana sale victoriosa, no solo conquistando a la pareja más fuerte, sino también llevando en su interior una nueva vida. Para las anacondas, no hay nido, ni cuidados de la pareja, solo la fortaleza de la madre. En las semanas siguientes, el cuerpo de Aruana comienza a cambiar, se vuelve más grueso, más lento, pero también mucho más peligroso. Se retira a las profundidades del pantano, donde la luz no llega y el agua negra refleja las siluetas de los árboles como hoces silenciosas. Allí descansa, recarga energías y se aleja de cualquier lucha, moviéndose solo cuando se ve obligada a cazar, con cuidado en cada movimiento para no poner en peligro la vida de las decenas de embriones que crecen en su vientre. Cuando el pantano se calma bajo el pesado vientre de Aruana, no muy lejos, el cielo amazónico se llena de ruidos, pero no son chillidos, sino gritos, alaridos e incluso, risas.
Entre las copas de los gigantescos árboles de Kapok, donde la escasa luz del sol se filtra a través del follaje, se encuentra el reino de los más traviesos de la selva, las manadas de monos amazónicos, entre los que destacan los monos aulladores y los monos aquí. Un macho alfa, Toko, un mono aullador de pelaje negro y cuello anormalmente grande, respira profundamente. Solo un segundo después, el bosque resuena con un aullido que se propaga a varios kilómetros de distancia, como una declaración de soberanía dirigida a todos los extraños. Las hembras y las crías se agolpan en las ramas de los árboles, saltando como bailarinas suspendidas en el aire. Son juguetonas, pero siempre están alerta, ya que el peligro puede acechar en cualquier parte, las águilas arpías en lo alto, los jaguares en el suelo e incluso sus propios congéneres en caso de invasión del territorio. En la parte baja del bosque, un tapir sudamericano de más de 100 kilos camina silenciosamente por el barro húmedo. Con su hocico largo y flexible, como una trompa corta, huele la tierra, inhala las hojas y mastica suavemente las ramas de hierba blanda. Es un animal vegetariano y tranquilo, pero vive con el temor constante de las garras de los jaguares. Basta un ruido extraño para que salga disparado como una bala y se sumerja en el río para escapar de una muerte segura en cuestión de segundos. Sobre el suelo húmedo del bosque, una hormiga soldado, Army Ant, lidera un ejército invisible. No necesitan nidos, solo una señal. Miles de ellas se lanzan al unísono hacia adelante, atacando a cualquier insecto, reptil o incluso polluelo que no consiga escapar a tiempo. En lo alto, los coloridos pájaros jacamar y tanajer, como piedras preciosas aladas, vuelan de un lado a otro entre las copas de los árboles, disputándose las semillas, los insectos y los escasos rayos de sol que se cuelan entre el frondoso bosque. Y entonces, en medio de un tronco podrido, aparece un ser más pequeño que la punta de un dedo, pero que lleva la muerte en un solo toque, la rana dardo. Con su piel azul brillante y sus manchas negras, es el símbolo de advertencia de la Amazonía, pequeña, hermosa y mortal. El veneno de su piel es suficiente para matar a decenas de adultos, y es lo que los indígenas han utilizado desde tiempos inmemoriales para impregnar sus flechas de caza. El tiempo transcurría en silencio. El Amazonas cambiaba de estación una vez más, las primeras lluvias caían con fuerza sobre las copas de los árboles, formando pequeños arroyos que se deslizaban por las viejas raíces. En el corazón de un pantano escondido, protegido por la alta hierba y una capa de musgo que cubría la superficie del agua, Aruana ya no cazaba. Su enorme cuerpo pesaba más que nunca. Su lomo se hinchaba, reluciente por el agua de lluvia, y cada movimiento se volvía lento y pesado. Las contracciones comenzaron a resonar como un tambor lejano, anunciando un momento que no podía posponerse, había llegado el día del parto. Sin nido, sin pareja, sin ayuda.
En la oscuridad de la espesura del bosque, Aruana comenzó a dar a luz, un proceso tan instintivo como violento. Su cuerpo se retorcía, su lomo se arqueaba y, entonces, uno a uno, los pequeños se deslizaban fuera de su húmedo y frágil cuerpo, brillantes como cintas vivas. Las anacondas dan a luz a través del cuerpo, no ponen huevos. Las primeras criaturas se arrastran rápidamente, guiadas por su instinto, y se esconden entre las algas, lejos de la vista de cualquier depredador. Sin mimos, sin lactancia, en el mundo de las anacondas, las crías nacen guerreras desde el primer instante. Miden casi medio metro, ya tienen dientes, saben nadar y están listos para matar presas pequeñas si es necesario. Aruana yace inmóvil en el lodo, respirando con fuerza. ¿Sudor? No, es lluvia. Las gotas de agua lavan la sangre y la mucosidad de su cuerpo, como un ritual de purificación tras completar la misión más sagrada de la vida. Casi 30 crías habían nacido. Pero la selva amazónica nunca promete la vida a todos. Los individuos débiles serán devorados por sus congéneres, los lentos se convertirán en presa de aves rapaces, nutrias o las mismas pirañas que acechan bajo la superficie del agua tranquila. Aruana lo sabe. No se vuelve a mirar. No necesita saber cuáles han sobrevivido, porque para ella la misión ha cumplido. Un ciclo de vida se cierra para dar paso a una nueva cadena de supervivencia, cruel pero imparable. En un instante, la selva amazónica parece calmarse tras una fuerte lluvia y una manada de criaturas pacíficas comienza a desplazarse hacia la pradera ribereña, donde el sol se refleja en el agua como en un espejo. Se trata de una manada de capibaras, los roedores más grandes del mundo, a veces llamados castores sin cola de América del Sur. A la cabeza va un macho enorme, que pesa unos 60 kilogramos, con un pelaje marrón grisáceo siempre húmedo, ojos redondos y grandes, muy alertas, y unos incisivos de color amarillo oscuro bien visibles. La manada está formada por más de una docena de individuos, entre los que se encuentran hembras que amamantan a sus crías y cachorros de pocas semanas, pequeños, con el pelaje suave como el musgo y siempre pegados al vientre de su madre. Los capibaras son mamíferos semiacuáticos, con dedos palmeados que les permiten nadar con destreza. Se alimentan de hierba, raíces y frutos caídos, y en ocasiones pueden consumir más de 3 kilogramos de vegetales al día. Aunque son dóciles, viven en manadas muy organizadas y se comunican mediante una serie de sonidos, como silbidos, gruñidos e incluso, pequeños silbidos. Son animales observadores y confían en los sonidos del viento. Pero hoy el viento está en calma.
Y ese es el momento más temible. En un tramo seco del río, donde el barro cubre las rocas planas, una larga sombra yace inmóvil bajo la capa de algas. Es Aruana, que después de varias semanas de descanso está hambrienta y necesita energía para recuperarse del parto. Sus fríos ojos observan a la manada de capibaras que se acerca lentamente a la orilla, sin saber que la muerte yace a sus pies. No era solo una comida, sino la prueba de que, en la selva amazónica, por muy ágil, gregario o cauteloso que se sea, nadie está realmente a salvo cuando la sombra verde se desliza entre la vegetación. Cuando la oscuridad cae sobre la ribera del río, donde la muerte acaba de acechar a la manada de capibaras, en lo alto, la selva amazónica se ilumina en un mundo diferente, el mundo de los colores y los cantos. Y nada representa mejor esa vida vibrante que los guacamayos de cola larga, aves que lucen todos los colores de la selva tropical. Una pareja de guacamayos, macho y hembra, extienden sus alas entre las nubes bajas, con un plumaje tan colorido que parece pintado a mano, rojo vivo como el fuego, verde esmeralda como el agua del río, dorado como el sol del mediodía. Con una envergadura de casi 1 metro y un pico curvo y fuerte como unas tenazas, vuelan en pareja y emiten sonidos estridentes que sirven tanto para comunicarse como para marcar su territorio. Los guacamayos son aves que viven en pareja toda la vida. No solo vuelan juntos, sino que también buscan semillas y frutos y protegen su nido de depredadores como serpientes arbóreas, aves rapaces o incluso monos. Cuando el atardecer cae sobre la selva amazónica, la niebla se disipa sobre la superficie del agua y un paisaje mágico comienza a formarse en las paredes de tierra que bordean el río. Donde la vida más colorida se concentra sobre un suelo aparentemente inerte, una bandada de guacamayos de cola larga se está reuniendo. Desde todos los rincones del bosque, cientos de loros de colores vivos, rojos, verdes, amarillos, morados, llegan como un torbellino de colores. Sus gritos resuenan en el aire como las risas estruendosas de una fiesta en el bosque. No es momento de cortejar ni de anidar, sino de llevar a cabo un ritual ancestral, extraño pero importante para su supervivencia: comer tierra.
Los guacamayos, junto con otras especies de loros como los loros de cabeza verde, los loros amarillos y verdes y los periquitos, se agolpan en las orillas arcillosas del río y utilizan sus poderosos picos curvos para picotear trozos de tierra y tragárselos. Este extraño comportamiento parece no tener sentido, pero en realidad es una estrategia de supervivencia perfecta. La arcilla ayuda a neutralizar las toxinas naturales de los frutos silvestres que comen, que, si no se procesan, pueden envenenar a estas aves. La imagen de cientos de aves de colores brillantes picoteando la tierra al mismo tiempo crea una sinfonía viva, donde los colores, los sonidos y los movimientos se entremezclan sobre el fondo marrón de la tierra. Vuelan, cambian de posición y se llaman entre sí con su propio lenguaje en el aire, creando uno de los espectáculos más impresionantes y únicos de la selva amazónica. Es entonces cuando la naturaleza deja de ser un lugar de caza y se convierte en un escenario común para la maravillosa simbiosis. Y luego, después de saciarse de tierra, toda la bandada de guacamayos bate las alas al unísono y se aleja, volando en parejas hacia las copas de los árboles, dejando el suelo revuelto pero lleno de significado, testimonio de un comportamiento evolutivo extraño pero inteligente. Al caer la tarde, el sonido de las alas se va alejando, como una melodía al final del día en el corazón de la selva. Cuando el sol se eleva, reflejándose deslumbrantemente en la superficie del vasto río Amazonas, todo el bosque parece bañado en oro. Pero en esas aguas no solo hay luz, sino también criaturas inmóviles, como petrificadas. En una orilla de arena que se adentra en el río, yacen al sol unos cuerpos grises y negros. Se trata de una manada de caimanes negros, los depredadores más peligrosos de las aguas dulces de América del Sur. Yacen inmóviles bajo el sol como troncos podridos. Pero no te dejes engañar por las apariencias, bajo su piel rugosa se esconden músculos poderosos y reflejos rápidos como el rayo. Los caimanes negros son animales de sangre fría, y tomar el sol no solo les sirve para calentarse, sino también como estrategia para descansar y ocultar sus intenciones. Un ejemplar adulto puede medir más de 5 metros, pesar más de 300 kilogramos y tener la fuerza suficiente para derribar a un ciervo, un jabalí o incluso un jaguar si se le presenta la oportunidad. Las crías se reúnen en la orilla, bajo la estricta vigilancia de su madre, una de las pocas especies de reptiles que muestran comportamiento parental. Cada pequeño chillido de los cocodrilos hace que las madres se pongan en alerta, listas para lanzarse al agua en un abrir y cerrar de ojos.
Las aves acuáticas, como las garzas y los ibis, se acercan temerariamente en busca de restos de pescado, pero basta con un salto de los cocodrilos para que el agua salpique y vuelva a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Bajo la capa de algas y musgo que flotaba lentamente, unos ojos seguían observando en silencio todos los movimientos. Los caimanes negros no cazan a menudo durante el día, pero si se les presenta la oportunidad, no la dejan escapar. Un mono joven resbala al bajar al río a beber agua, un pájaro imprudente se adentra demasiado. Son errores que se pagan con la vida. En medio de la tranquilidad de la luz y el canto de los pájaros, la oscuridad acecha bajo la superficie del agua. Y si alguien cree que el día es el momento más seguro en la selva amazónica, es porque nunca ha visto a un caimán negro abrir la boca bajo el sol y apuntar a su presa que se acerca. Bajo el sol del mediodía, el río Amazonas parece dormido. Los caimanes negros siguen esparcidos por los bancos de arena, tomando el sol, con los ojos entrecerrados, como si no les importara el mundo que los rodea. Un macho adulto, de más de 4 metros de largo, se aleja de la orilla y se desliza hacia la zona pantanosa adyacente, donde las raíces de los árboles se entrelazan y las algas cubren la superficie del agua. Pero bajo esa superficie tranquila, Aruna está esperando. No suele cazar durante el día, pero el hambre tras el parto y el instinto sanguinario de los depredadores la han llevado a arriesgarse. En el lodo oscuro, Aruna permaneció inmóvil durante horas, cada músculo de su cuerpo fundido con el pantano. Sus fríos ojos miraban a través del agua, calculando cada movimiento del caimán que se acercaba, sin saber que hoy el cazador se convertiría en la presa. Cuando el caimán llegó al borde del agua, el ataque se produjo en una décima de segundo, silencioso, preciso, brutal. La lucha se prolongó en el lodo, haciendo que las algas se desprendieran y formaran círculos de espuma. Finalmente, cuando el cuerpo del caimán se volvió flácido, Aruana comenzó la parte más aterradora, devorarlo.
Cada parte de su cuerpo cubierto de púas, su piel escamosa y dura, todo desaparece poco a poco en la boca abierta como las puertas del infierno. Cuando Aruana se hunde silenciosamente en el fondo del estanque, con el vientre hinchado, la superficie del agua vuelve a quedar tranquila. El paisaje que la rodea sigue resplandeciendo bajo el sol del mediodía. Los pájaros siguen cantando. Las mariposas siguen volando. Pero un rey ha sido derrocado. El Amazonas, un mundo deslumbrante, primitivo y lleno de contradicciones. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en cada brisna de hierba, en cada riachuelo, en cada gota de lluvia. Pero esa belleza se está desvaneciendo. Cada año, miles de hectáreas de selva amazónica son taladas para cultivar, extraer madera y desarrollar ciudades. Cada bosque quemado es un pedazo del alma del planeta que se desgarra. Y con él, criaturas como la aruana, la gran anaconda, el caimán, el guacamayo, el capibara y el tapir gigante están desapareciendo antes de que los humanos lleguen a comprenderlos. La anaconda, aunque aterradora a los ojos de muchos, es un eslabón extremadamente importante en la cadena del equilibrio ecológico. Controla la población de herbívoros, evita la explosión demográfica y mantiene intacto el sistema forestal. Sin depredadores como la anaconda, la Amazonía dejaría de ser la Amazonía y se convertiría en una cadena de desastres ecológicos. Hoy en día, organizaciones conservacionistas internacionales y locales están trabajando para proteger esta selva, creando reservas biológicas, educando a las comunidades indígenas, utilizando tecnología satelital para vigilar la deforestación e introduciendo conocimientos sobre la selva en las escuelas. Pero todos estos esfuerzos serán en vano si el resto del mundo les da la espalda. No podemos salvar la Amazonía con armas, prohibiciones o compasión momentánea. Solo podemos protegerla con conocimiento. Entendiendo que cada animal que vive aquí, ya sea una serpiente gigante, una rana venenosa o un loro que come tierra, es una parte indispensable de la vida. Entendiendo que salvar la Amazonía es salvar el pulmón del planeta y, por lo tanto, salvar el futuro de la humanidad. Mañana surcarán de nuevo los cielos en busca de insectos que revolotean en el ventoso y soleado Serengeti.